Hola chicos, a continuación vamos a resolver este ejemplo acerca de la formación de diferentes complejos entre el ion hierro 3 y el ligante ortofenantrolina. El ejercicio dice lo siguiente. Se conoce la siguiente información acerca de las reacciones ácido-base y de formación de complejos del ion hierro 3 y del ligante ortofenantrolina, que aquí vamos a simbolizar como L, la estructura de este ligante es la que aparece aquí. Entonces veamos cuál es la información de la que disponemos. En primer lugar, se nos indica que en lo concerniente a la formación de complejos entre el ion hierro 3 y la ortofenantrolina, sabemos que se forman los complejos con una, dos o tres moléculas de este ligante, y tenemos aquí los valores del logaritmo de las constantes de formación global correspondientes. Por otra parte, tenemos también aquí información acerca de la formación de complejos entre el ion hierro 3 y el ion hidróxido. Vemos aquí que se forman los complejos con 1, 2 o 4 iones hidróxido y un hierro 3 más. Tenemos aquí también los valores del logaritmo de la constante de formación global para cada uno de estos complejos. Y finalmente tenemos aquí el valor del pKa de la forma protonada de la ortofenantrolina. Ok, con base en esta información se nos pide que hagamos lo siguiente. En primer lugar, que tracemos el diagrama de PdL' en función del pH. Ok, una vez hecho esto, entonces se nos pide que establezcamos las zonas de predominio en función del pH para la especie hierro 3 condicional o hierro 3'. Sí, entonces se nos indican a continuación cuatro condiciones que son pues, PL' 3, 2, 1 y 0. Ok, entonces son únicamente estos dos incisos en los que tenemos que pues, contestar. Y bueno, antes de pasar a la resolución del problema, quiero comentar que todos estos datos fueron tomados del siguiente manual o libro de texto que está titulado Diagramas de zonas de predominio aplicados al análisis químico, el cual pues fue este, creado o elaborado por diferentes profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, en particular de la unidad de Iztapalapa. Bueno, ok, entonces ahora, en lo que respecta a la resolución del problema, este video va a consistir de diferentes secciones, las cuales ustedes podrán consultar en la descripción de este video. Bueno, en la primera parte de este video vamos a resolver el inciso A de este ejercicio, que consiste en trazar el diagrama PdL' en función del pH. Para ello vamos a ingresar en primer lugar los datos del sistema, o sea, todas las constantes de equilibrio y la estequiometría de los diferentes complejos que ya mencionamos, así como el intervalo de pH. Todo esto lo vamos a hacer en la hoja de cálculo, y luego vamos a proceder a calcular pues el valor de diferentes variables, como son la concentración del protón, del ion hidróxido, el coeficiente de reacción secundaria para el hierro 3 respecto al ion OH, el coeficiente de reacción secundaria de la ortofenantrolina respecto al protón, y todas las constantes condicionales de formación global para los complejos de hierro 3 con ortofenantrolina, el, el valor logarítmico de dichas constantes. Luego, una vez que hayamos realizado todos estos cálculos, vamos a proceder a trazar el diagrama del logaritmo de las constantes condicionales de formación global en función del pH. Y una vez hecho esto, vamos entonces a calcular los valores de pK de disociación parcial para cada uno de los pK de disociación parcial y condicional para cada uno de los complejos. Y bueno, ya que tengamos estos valores, entonces vamos ahora sí a proceder a trazar el diagrama PdL' en función del pH. Hecho esto, pues vamos a identificar que será necesario realizar algunas correcciones en este diagrama debido a la dismutación de
pues algunas especies en ciertos intervalos o ciertas zonas del diagrama, y finalmente vamos a indicar cuáles son las especies que predominan en las diferentes zonas o regiones del diagrama. Ok, bueno, ya que hayamos resuelto en su totalidad el inciso A, podremos entonces contestar el inciso B, en el cual se nos pide que establezcamos las zonas de predominio en función del pH para la especie hierro 3 condicional a diferentes valores de PDL', y para ello simplemente vamos a realizar diferentes cortes en el diagrama PDL' en función del pH que hayamos elaborado. Ok, entonces, bueno, todo esto será lo que haremos en este ejercicio. Entonces, comencemos. Ok, entonces como planteamiento del problema vamos a pensar primero en lo siguiente. Lo que nos interesa conocer es cómo se ve afectada la formación de cada uno de los complejos de hierro 3 con la ortofenantrolina por efecto de las reacciones ácido-base secundarias, es decir, por la protonación del ligante o por la hidrólisis del ion metálico. Bueno, entonces, en este sentido, cada una de las reacciones de formación de los complejos de hierro 3 con ortofenantrolina consistirá en un equilibrio principal. ¿Ok? Entonces, lo que está escrito aquí es un resumen, o sea, de las tres reacciones posibles de complejación entre estas dos especies, hierro 3 y ortofenantrolina. Entonces, cada uno de estos equilibrios va a consistir, como lo acabamos de mencionar, en un equilibrio principal. Y cada una de estas reacciones pues, se va a ver afectada por la formación de complejos del ion metálico con el ion hidróxido, así como por la protonación del ligante. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a tener tres equilibrios condicionales que serán entonces la formación de cada uno de los complejos entre el hierro 3 y la ortofenantrolina, considerando que se pueden formar los complejos con una, dos o tres moléculas de este ligante. Y, ok, considerando esto entonces, pues ¿cuál será el valor de la constante de equilibrio para cada uno de estos equilibrios condicionales? Ok, pues la constante condicional para este equilibrio general sería beta, beta subíndice I prima. Ok, y para distinguir esta constante de formación global de las otras que vamos a estar manejando, pues vamos a poner aquí este superíndice que es hierro diagonal L, ¿ok? Para distinguir que se refiere a las constantes de formación global de hierro 3 con ortofenantrolina, y pues este apóstrofe quiere decir que es la constante condicional. Ok, entonces la expresión de esta constante pues, sería simplemente concentración de productos sobre la de reactivos elevada a cada una a su coeficiente estequiométrico correspondiente. Bueno, entonces, pues haciendo el desarrollo algebraico correspondiente, llegaríamos entonces a que la forma de calcular esta constante condicional consistiría en obtener el producto de la constante aparente para la formación de cada uno de estos complejos, o sea, la constante condicional será el producto de la constante del equilibrio o reacción principal multiplicado por el cociente de coeficientes de reacción secundaria de productos sobre los coeficientes de reacción secundaria de reactivos elevado a cada uno a su correspondiente coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo podemos obtener el valor de cada uno de estos coeficientes? Pues aquí será necesario entonces solamente considerar que, bueno, dado que los complejos de ortofenantrolina, de hierro 3 con ortofenantrolina no sufren reacciones secundarias ácido-base, entonces el valor de este coeficiente será simplemente igual a
1. Y luego los coeficientes de reacción secundaria para el hierro 3 y la ortofenantrolina pues se calcularán de acuerdo a estas expresiones, donde para el hierro 3 tendremos este término que representará al hierro 3 libre, y luego a este valor habrá que sumarle el término correspondiente a cada uno de los complejos formados entre hierro 3 y el ion hidróxido, y cada uno de estos complejos estará representado por el producto de su constante de formación global por la concentración de iones OH elevado al coeficiente estequiométrico correspondiente. Entonces, para el complejo 1 a 1, pues el término correspondiente será beta 1 por concentración de OH. Luego, para el complejo con 3 y 4 iones hidróxido, los términos correspondientes serán pues beta 3 por OH al cubo más beta 4 por OH a la cuarta. ¿Okay? Y finalmente para la ortofenantrolina, dado que sufre una protonación, entonces tendremos dos términos, uno que corresponderá a la ortofenantrolina en su forma libre y la constante de formación global de la especie con un protón por la concentración de protón elevado a la 1. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Una vez que ya nosotros sabemos cómo calcular las constantes condicionales de formación global de los diferentes complejos de hierro 3 con ortofenantrolina, vamos a seguir la siguiente estrategia en la hoja de cálculo. Vamos, en primer lugar, recordando que los valores de las constantes condicionales van a ser una función de la concentración del protón o del pH. Entonces vamos a introducir como variable de entrada o variable principal valores de pH. ¿Okay? Entonces estos valores de pH pues van a ser todos los posibles, es decir, valores comprendidos en el intervalo desde 0 hasta 14. Recordando pues partiendo de la definición del pH, entonces podremos calcular el valor de la concentración del protón asociado a cada valor de pH, y luego pues a partir de la expresión de la constante de autodisociación del agua podremos calcular el valor de concentración de ion hidróxido asociado a cada valor de concentración de protón y finalmente de pH. ¿Okay? Y luego, bueno, teniendo valores de concentración de ion hidróxido y protón correspondientes a cada valor de pH, entonces podremos calcular con las expresiones que vimos hace un momento, ¿no? Más aquí arriba. Entonces, con estas expresiones, haciendo uso de las mismas, con todas ellas, podremos entonces calcular pues el valor de cada uno de los coeficientes de reacción secundaria para cada valor de pH. ¿Ok? Entonces, y una vez hecho eso, pues entonces ahora sí podremos proceder a calcular qué cosa. Si ya conocemos el valor de los coeficientes de reacción secundaria, entonces eso multiplicado pues, bueno, haciendo uso de esta expresión y tomando en cuenta el valor de la constante aparente del equilibrio principal correspondiente, entonces podremos calcular la constante condicional asociada. ¿Ok? Entonces, bueno, siguiendo esta estrategia, entonces pues una vez conocidos los coeficientes de reacción secundaria podemos calcular también los valores de las constantes de formación global, y finalmente conociendo estos valores, pues al calcular el logaritmo base 10 de cada uno de ellos podremos tener los valores del logaritmo de las constantes de formación global condicionales, y representando entonces cada uno de estos valores
en el eje Y, en función de el pH, vamos a obtener el diagrama del logaritmo de las constantes de formación global condicionales en función del pH. Entonces pasemos ahora a, pues sí, a llevar a cabo esta estrategia en la hoja de cálculo. Ok, vamos a trabajar ahora entonces en la hoja de cálculo utilizando todos los datos que se nos proporcionaron en el enunciado del problema. Y vamos a transformar esta información en la forma en la que nos va a resultar más útil para después poder realizar todos los cálculos necesarios. Bueno, aquí tengan todos en cuenta que vamos a estar utilizando todas las indicaciones, todos los atajos que vimos sobre el uso de la hoja de cálculo en el tutorial para la elaboración de diagramas. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, entonces vamos a calcular los valores de las constantes de formación global correspondientes. Por ejemplo, aquí, si log de beta 1 es igual a 6,5, entonces beta 1 será 10 elevado a la 6,5. Y si nosotros repetimos esta fórmula para las demás celdas, tendremos entonces el valor de constante de formación global correspondiente. Luego hacemos pues una operación parecida para calcular las constantes de formación global de los complejos de hierro 3 con ion hidróxido. Ahí los tenemos. Y finalmente, para el caso de la ortofenantrolina, pues vamos a estar utilizando la constante de formación global de la especie protonada. Y entonces, pues vamos a utilizar, como hay un solo pKa, entonces habrá una única constante de formación global. Entonces, bueno, log de beta 1 será igual al pKa1 y con ello tendremos entonces pues como consecuencia que beta 1 será 10 a la 486. ¿Ok? Esto es para la constante de formación global para la forma protonada de la ortofenantrolina. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos toda esta información, ahora recordemos que vamos a trabajar con el pH como variable principal o variable de entrada. Entonces, el primer valor del intervalo de trabajo, que va a ser de 0 hasta 14, pues lo introducimos. ¿Sí? Recordamos que siempre en la primera fila vamos a escribir el encabezado o como encabezado el nombre o vamos a identificar a las variables, ¿no?, que vamos a estar calculando en cada columna. Entonces, luego pues nos vamos aquí a inicio y luego a este botón de rellenar en series, columnas de .01 en .01 hasta 14 y ya tenemos aquí entonces el intervalo de pH desde 0 hasta 14. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí todos los datos con los que vamos a estar trabajando, las constantes de equilibrio correspondientes, así como el intervalo de pH. ¿Ok? Bueno, entonces pasemos a la siguiente sección. Bueno, vamos ahora a proceder al cálculo de la concentración de protón, de OH, a los coeficientes de reacción secundaria de hierro 3, ortofenatrolina, al cálculo de las constantes condicionales de formación global de cada uno de los complejos de hierro 3 con ortofenatrolina y a su correspondiente logaritmo. Entonces, en principio, estaremos ocupando todas estas columnas que están seleccionadas o sombreadas. Entonces, trabajaremos hasta esta columna, la columna acá, y para ello pues nos conviene entonces tomar todos estos datos, los copiamos y los vamos a pegar en cualquier columna que se encuentre más allá de la columna acá, ¿no? Entonces, previendo que vamos a hacer todavía más cálculos, los podemos pegar por ejemplo aquí, y para que no se nos dificulte estar pasando desde esta columna hasta acá, regresándonos para ver dónde están los datos que queremos, pues recordemos que podemos irnos aquí a vista y luego
dividir, ok. Entonces vamos a poner esto acá y luego pues queremos que eso sea solamente una porción del diagrama, ok. Entonces aquí tenemos ya toda la información que vamos a estar utilizando y acá vamos a estar visualizando pues las diferentes columnas de lo que queremos ir calculando, ok. Entonces, concentración de protón, concentración de ion hidróxido, coeficiente de reacción secundaria de hierro 3 con hidróxido, coeficiente de reacción secundaria de ligante de ortofenatrolina con protón, y luego pues las constantes de formación global para el complejo de ortofenatrolina con hierro 3, para el complejo con una molécula de ligante. Y bueno, antes de seguir podemos, por ejemplo, si queremos darle formato a esto para que tenga pues un aspecto más pues profesional o apropiado, pues podemos aquí seleccionar esta parte del texto, dar clic derecho, indicar que esto es un superíndice, ¿no? Y en este caso el 1 sería un subíndice, ok. Entonces ahí está. Bueno, vamos a calcular entonces las constantes de formación global para los complejos con 1, 2 y 3 moléculas de ligante, ok. Bueno, entonces recordemos que pues, es conveniente, ¿no? Recordar aquí que estos son los encabezados. Y ok, ahora sí, entonces la concentración de protón pues sería 10 elevado a la menos el pH. Luego, la concentración de ion hidróxido sería 10 a la menos 14, o sea, kW sobre la concentración del protón. Luego, el coeficiente de reacción secundaria de hierro 3 con OH se calcularía como 1 más beta 1 más beta 2 más beta 4, ¿no? Entonces todas estas constantes de equilibrio van a ser fijas, van a ser constantes en esta fórmula, y entonces esto por beta 1 por OH, luego beta 2 por OH al cuadrado, y finalmente beta 4 por OH a la cuarta, ¿ok? Entonces no aparece el término de beta 3 porque no está indicado ese valor en la tabla de valores que se nos proporcionó. Ok, luego para el ligante, pues recordemos que la expresión correspondiente para calcular el coeficiente de reacción secundaria era 1 más el valor de beta 1 fijo por la concentración de protón a la 1, ¿no? Y luego, pues beta 1 beta 1 condicional sería el valor de beta 1, que es una constante de equilibrio, entonces va a ir fijo en esta fórmula, dividido entre el valor de alfa del ion metálico por alfa del ligante elevado a la, ¿qué cosa? A la 1, ¿no? Ok. Entonces, si nos fijamos con detenimiento, bueno, y esto va a ser también un valor fijo, ¿no? Es una constante. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad, pues para calcular, podemos copiar esta fórmula, y para el valor de beta 2
nada más indicar que aquí hay que tomar i igual a 2 y beta 2, ¿ok? Y luego pegamos de nuevo la fórmula y aquí indicamos hay que tomar el valor de i igual a 3 y de beta 3, ¿ok? Entonces ahí lo tenemos. Y luego también tenemos que calcular, una vez conociendo esto, el logaritmo de cada una de estas constantes. Entonces vamos a proceder a hacerlo. Entonces escribimos igual el logaritmo base 10 de beta 1, ¿no? Y luego simplemente podemos, como esto no está fijo, este valor, como es una variable, entonces podemos recorrer este cálculo así, de tal modo que, entonces, aquí tenemos el log de beta 1, aquí el log de beta 2 y acá el log de beta 3, ¿ok? Entonces ya calculamos todo lo que nos interesa hasta ahora, y pues ahora solo seleccionamos todas estas celdas, ¿sí? Para las cuales estamos haciendo un cálculo, y ahora pues nos vamos a esta esquina inferior derecha de esta celda, damos doble clic y se van a repetir todos los cálculos desde pH 0 hasta 14 para todas estas celdas, ¿ok? Bueno, ya que realizamos todas estas operaciones, entonces podemos regresarnos aquí a vista, y aquí podemos, al seleccionar de nuevo este botón de dividir, se desaparece la división que habíamos hecho de la hoja de cálculo. Y entonces pues ahora podemos a ver, aquí hay algo extraño que no se ve bien. El valor de beta 3, ok, ya está. Y bueno, recordarán ustedes ahora que ya que hicimos todos estos cálculos, pues lo que resta sería graficar el valor de cada una de estas del logaritmo de cada una de estas constantes condicionales en función de ¿qué cosa? Del pH, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a la siguiente sección para realizar esto. Ok, vamos a continuación a trazar el diagrama del logaritmo de las constantes condicionales de formación global en función del pH. Bueno, entonces la forma más rápida de hacerlo sería la siguiente. Vamos a mover todos estos datos aquí, simplemente, y ahora vamos a construir aquí una nueva columna de pH. Aquí estamos, vamos a decir, bueno, todos estos valores de pH van a ser iguales a los de la primera columna. Repetimos ese cálculo, ok. Y ahora seleccionamos todos estos datos, recordando desde los encabezados, ahí los tenemos. Y bueno, nos regresamos aquí arriba y vamos ahora a insertar un gráfico de dispersión con líneas suavizadas. Damos clic y nos aparece esto, ok. Entonces ya nos aparece pues sí, todas estas series de datos, ¿sí? Teniendo como variable independiente el pH y como variable dependiente cada uno de los valores del logaritmo de constante de formación global condicional. Vamos nada más ahora a darle un poco de formato a este gráfico. Entonces veamos. Vamos a hacer primero que sea un poco más grande. Entonces, bueno, lo hacemos más grande. Vamos a hacer que sea pues un poco más visible, ¿no?, el texto que hay en el gráfico. Entonces seleccionamos aquí todo el diagrama y nos vamos aquí a inicio. Bueno, esto ya es un poco al gusto de cada quien, ¿no? Como prefiere que se vea este diagrama. Entonces pues vamos a indicar aquí que
vayamos desde 0 hasta 14, de 1 en 1. Pues a mí en lo particular prefiero que los ejes estén como líneas en color negro. Luego a mí me agrada más que esto se vea como líneas punteadas, ¿sí? Relativamente tenues. Ok, ahí está. Y bueno, pues podemos decir ahora qué es cada eje, ¿no? Entonces nos vamos aquí a diseño del gráfico, agregamos los siguientes elementos, los títulos. Pues bueno, en el eje horizontal el pH y nuevamente diseño de gráfico, agregar elementos, y ahora vamos por el título del eje vertical, que es el logaritmo de un beta, ¿no? Que es un símbolo, entonces lo agregamos, beta y prima, ¿no? Ok, ahí está. Y ahora podemos incluso seleccionar este ahí en el texto y decir o indicar que es un subíndice, y ahí lo tenemos. Ok, bueno, el apóstrofe no es un subíndice. Ok, entonces ya quedó aquí. Y ahora pues nada más ajustamos un poco el tamaño, ¿no?, de las proporciones del gráfico. Ok, podemos igual decir aquí que vaya desde menos 30 a 10, de 5 en 5. Ok, bueno, pues ahí tenemos este gráfico. Ok, igual nosotros si queremos podemos dar clic derecho sobre cada serie de datos y darle formato, y pues cambiar a nuestro gusto, ¿no?, el color, el ancho de las líneas para que sea un poco más visible. Aquí ya seleccionamos esta otra serie, aumentamos el ancho para que se vea mejor. Bueno, entonces es cuestión simplemente de ir aquí dando formato. Ok, entonces tenemos ya todo esto. Y ahora bueno, pues con esto concluimos esta sección y pasemos a la siguiente. Ok, una vez que ya construimos este diagrama del logaritmo de las constantes de formación global condicionales en función del pH, entonces vamos a hacer lo siguiente. Con toda la tabla que ya construimos, con toda esta, ¿sí?, hasta acá, entonces vamos ahora a hacer lo siguiente. Nosotros queremos trazar un diagrama de P de L' en función del pH. Ok, para ello lo que tenemos que representar en el eje de las ordenadas son los valores de pKs de disociación parcial condicionales. Ok, para cada uno de los complejos formados entre hierro 3 y ortofenantrolina. Bueno, entonces recordemos el repaso que hicimos de analítica 1 y analítica 2, que estas constantes de disociación parcial condicionales se van a calcular de la siguiente manera. El pK de disociación parcial 1 condicional va a ser igual al log de beta 1 condicional. El pK de disociación parcial 2 va a ser la diferencia condicional entre el log de beta 2' menos log de beta 1', y finalmente pK de disociación parcial 3' va a ser igual a log de beta 3' menos log de beta 2'. ¿Ok? Y una vez teniendo estos valores de pKs de disociación parcial, los vamos a representar en función del pH para obtener este diagrama. ¿Ok? Entonces
vamos a hacer eso y ya pues posteriormente vamos a ver qué ocurre cuando esta representación, qué modificaciones hay cuando consideramos que el eje Y es la escala de P de L', etcétera. Ok, entonces por el momento nos vamos a quedar nada más hasta aquí. Ok, entonces vayamos ahora a la hoja de cálculo. Ok, a continuación vamos a calcular los valores de los pKs de disociación parcial. Entonces, bueno, vamos a mover este gráfico y vamos a calcular entonces los pKs de disociación parcial. Ok. Ahí lo tenemos, entonces pKc 1, 2 y 3. Ok, entonces habíamos comentado apenas que el pKc1 sería igual al log de beta 1, el pKc2 igual al log de beta 2 menos log de beta 1 y el pKc3 sería igual a log de beta 3 menos log de beta 2 prima. Ok, entonces repetimos estos cálculos para todos los valores de pH. Ahora, para poder hacer, bueno, podemos hacer diferentes cosas. Como este gráfico ya tiene formato, pues vamos a copiarlo. Ok, lo pegamos aquí. Y ahora seleccionamos este gráfico y vamos a hacer lo siguiente. Eh, tenemos seleccionado, fíjense, seleccionamos el gráfico, nos vamos aquí a la columna de datos y nos aparece todo esto. Entonces ahora vamos aquí a ubicarnos en esta región que está coloreada y cuando nos aparece la opción de desplazar esta región coloreada, entonces vamos a seleccionar aquí los valores de pK de disociación. Ok, entonces ahora tenemos esta curva. Entonces vamos aquí a decir, a ver, esto es el pKc de disociación condicional y vamos a acotar el eje de las ordenadas con un valor mínimo de 0 y máximo pues podemos dejarle no sé, hasta 8 por ejemplo, para que se aprecie mejor el gráfico. Ok, ahí está. Entonces hasta 8. Ahí. Ahora, bueno, ya tenemos aquí el diagrama de los valores de pK de disociación parcial. Ok, entonces vamos a mover todos estos gráficos para acá. Ok, ahí los tenemos. Entonces vemos ahora cómo pasamos de este diagrama de log de beta prima a los pKs de disociación parcial condicionales. Ok, bueno, entonces pasemos ahora a la siguiente sección. Vamos a trabajar a continuación con la parte más importante de este video, entonces por favor pongan mucha atención. Vamos a tomar este diagrama y vamos a moverlo un poco, vamos a acercarnos para verlo mejor y ok, a continuación entonces este diagrama vamos a transformarlo de la siguiente manera. Vamos a decir ahora que el eje de las ordenadas es una escala también de PDL'. Ok, entonces por ejemplo lo que acabamos de escribir a continuación, lo repito, es que estamos considerando que el eje de las ordenadas es ahora una escala de PDL'. Ok, bueno, ¿qué consecuencias va a tener esto? Las siguientes. Ok, vamos a pensar en lo siguiente. Si nosotros nos movemos sobre este diagrama
de valores de P de L' mayores hacia valores menores, ¿sí? O sea, en esta dirección que marca la flecha. Entonces vamos a concentrarnos en el primer cruce que identifiquemos. Entonces, si venimos, nosotros vemos aquí dos cruces, ¿ok? Este y este otro. Pero ¿cuál de ellos se encuentra primero si nosotros nos movemos en esta dirección? Pues el que aquí marcamos como cruce número 1, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a quedarnos con este cruce. Este cruce, entonces vamos a establecer lo siguiente. Una zona que va a ser la zona 1 antes del cruce y otra que va a ser la zona 2 después del cruce, ¿ok? Entonces, vamos a irnos aquí a desaparecer por un momento las divisiones entre las celdas. Entonces, ¿qué va a pasar? En la zona 1 tenemos que el valor, esta línea que representa los valores del pK de disociación parcial 1 está siempre por encima de esta otra línea que representa los valores del pK de disociación parcial 2, ¿ok? Entonces, si nosotros escribimos una escala de P de L', tendríamos que en la zona 1 el valor del pKc1 está siempre por encima del valor del pKc2 condicional, y entonces sobre cada uno de estos valores iría ubicado que par donador receptor. Pues en el primer caso el complejo de un hierro 3 con una molécula de fenantrolina condicional, y eso menos una molécula de L' sería hierro 3', ¿ok? Luego, en el valor de pKc2 condicional tendríamos como donador al complejo con dos moléculas de fenantrolina y carga 3 más, esa especie condicional, y eso menos una molécula de fenantrolina sería el complejo de hierro con una molécula de fenantrolina, ¿ok? Entonces nada más aquí hay que darnos cuenta que hay un anfolito, ¿no? En este caso, en relación con estas dos pares hay un anfolito que es esta especie que puede ser donador y receptor, y esta especie, pues según lo que nos indica esta escala, no reacciona consigo misma, por lo tanto es un anfolito estable. Pero ¿qué va a ocurrir en la zona 2? En la zona 2, la posición relativa de estos de los valores de estos pKs de disociación parcial se habrá invertido. Cuando en la zona 2, ahora siempre el valor del pKc2 está siempre por encima del de el pKc1, ¿ok? Entonces, ¿qué consecuencias va a tener esto? Bueno, pues si nosotros continuamos con el razonamiento anterior, pues vamos a ver que entonces en la zona 2 del diagrama, ¿qué va a pasar? Que pues el complejo con una molécula de fenantrolina va a ser un anfolito inestable, puesto que va a reaccionar consigo mismo. Entonces este anfolito va a dismutar, ¿ok? Entonces, como ya hemos visto nosotros en casos anteriores, cuando se presenta una situación como esta hay que realizar una corrección del diagrama, ¿ok? Ahora, nos hace falta especificar cuál es esta zona 2, ¿no? O sea, qué región de pH comprende. Entonces, aquí pues podemos nosotros ver, ¿no? Gráficamente esto pues, está alrededor de un valor de 3.5, perdón, en pH está aquí en un valor alrededor de 3.5, pero si queremos pues ser un poco más precisos en esta
determinación de este valor, pues podemos colocar nuestro cursor sobre la gráfica en este punto, y aquí nos aparece que es en 3.43 aproximadamente, y si todavía queremos estar más seguros, entonces podemos hacer algo como esto. Nos vamos a ir aquí en vista y luego en inmovilizar. ¿Okay? Entonces en vista y en inmovilizar vamos a inmovilizar la fila superior. ¿Okay? Entonces vista, inmovilizar, fila superior. Si se dieron cuenta, aquí apareció una especie de línea. Bueno, entonces nos aparecía que era alrededor de pH 343. Entonces vamos a irnos y como ven, ahora aunque nos desplacemos, pues está siempre como la fila superior pues permanece inmovilizada, ¿no? Entonces a pH 343 vamos a ver si efectivamente ahí son iguales los valores de pKc1 y pKc2, ¿ok? Entonces, ok, si comparamos nosotros estos datos, entonces podemos ver que sí se parecen, ¿no? Pero se parecen un tanto más aquí, estos de acá abajo y estos, en realidad en donde más se parecen son en esta fila, ¿no? En la fila 348. Entonces esa fila corresponde a un valor de pH de 346. Entonces para pH 346 tenemos la fila 340, la fila 348, ¿ok? Entonces esto sería pH 346 y ok, entonces vamos aquí a anotar nada más para que no se nos olvide, fila 348, que es la que le corresponde, ok, es lo que tenemos aquí, ¿sale? pH 346, fila 348, ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, dado que hay que realizar una corrección sobre esta escala cuando tenemos una dismutación, entonces como producto de esta dismutación, de la dismutación de este complejo, tendríamos como nuevo donador el complejo de hierro con 2 moléculas de fenantralina, hierro 3 y 2 moléculas de fenantralina, y como nuevo receptor al hierro 3 condicional, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la posición de ese nuevo par sobre la escala de P de partícula? Pues dado que pasamos directamente del hierro 3 libre a esa especie con 2 moléculas de ligante, entonces la posición, según lo hemos visto ya antes en el repaso, va a corresponder para ese nuevo par a log de beta 2' sobre 2, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar ahora es que nosotros tenemos que corregir este diagrama para toda la región donde ocurra qué cosa, donde para toda la región donde ocurre la dismutación del complejo con una molécula de ligante que es la zona 2, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Entonces, permítame nada más a quitar esta inmovilización. Para ello vamos a poner aquí movilizar paneles. Luego voy a borrar todas estas anotaciones rápidamente. ¿Sí? Ok, entonces vamos a
vamos a corregir a partir de acá y en adelante, ¿no? Entonces la zona 2, que sería para pH mayor a 3.46. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que tenemos que hacer es entonces borrar toda esta parte. Tenemos que borrar toda esta parte, puesto que representan a una especie que dismuta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a borrar toda esa parte? Pues muy fácil. Nos vamos aquí, seleccionamos la gráfica, diseño de gráfico y seleccionar datos. Entonces vamos a hacer que el PKC1 quede representado hasta pH de 3.46 y ese valor de pH hasta donde tenemos el valor de pH 3.46. Recordemos que el valor de pH 3.46 iba hasta la celda 348, ¿no? Entonces vamos nosotros aquí ahora a sustituir este valor de 1402, que es o sea, aquí lo que dice es los valores de X los tomas de la columna I desde la fila 2 hasta la 1402. Entonces la fila 2 es pH 0, la 1402 es pH 14. Entonces nosotros vamos a acotar ese intervalo hasta la fila 348, que corresponde al valor de pH hasta donde se presenta la dismutación. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí 348, tanto para X y para Y damos a aceptar. ¿Ok? Y hacemos lo mismo para el valor de PKC2. Entonces modificamos este intervalo ahí está. ¿Ok? Y vean ahora qué va a pasar. Pues que justamente ya eliminamos esa porción del diagrama. ¿Ok? Ahora entonces lo que tenemos que hacer es sustituir. ¿Qué vamos a poner en lugar de esas dos líneas que desaparecieron? Pues vamos a poner lo que corresponda a el nodo par, y el nodo par es justamente este, cuya posición en la escala de PDL' está determinada por el valor de log de beta prima 2 sobre 2. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular ahora el valor de log de beta 2 prima sobre 2. Entonces vamos a poner aquí pues nada más es igual a lo que está aquí sobre 2. Ok, sale. Bueno, entonces ahora vamos a añadir eso a este diagrama. Ok, pero tengamos en cuenta que vamos a añadir esa línea o la curva correspondiente a ese nuevo log de beta prima 2 sobre 2, pero a partir de este valor de pH y de ahí en adelante. Ok, entonces a ver, permítanme. Entonces vamos a agregar una nueva serie de datos. Para ello nos vamos a diseño de gráfico, seleccionar datos, aquí damos clic en agregar y entonces el nombre de la serie pues va a ser es el encabezado de esta columna, y luego en X pues van a ir todos los valores de pH, ¿no? Ok. Luego en Y todos los valores de la última columna. Ok, ya los tenemos. Ahora fíjense, tal cual está descrito aquí en esta instrucción, nosotros vamos a tomar entonces desde pH 0 hasta ¿qué valor de pH? Hasta 14, ¿no? Ok, pero eso no es lo que queremos. En realidad lo que queremos ir
es ir no de 0, sino desde 348. 346, perdón. ¿Y cuál era la fila que le correspondía a estos datos de PH 346? Pues la fila eh, 348, ¿no? Según lo vimos hace un rato. Entonces simplemente vamos ahora a modificar aquí de 348 hasta 1402, es decir, desde PH 346 hasta PH 14. Damos clic en aceptar de nuevo y entonces vamos a ver qué pasa ahora en esta gráfica. Y vemos justamente que tenemos ahora esta modificación en el gráfico, de aquí, ¿no? Entonces, una forma de darnos cuenta de que lo que hicimos está bien es que una vez hecha la modificación, todas las líneas deben intersectar, ¿no? en este punto. Bueno, ok. Entonces, ahora, y bueno, nada más para terminar esta sección, hay que mencionar que el nombre de este cruce que teníamos en un principio es el de punto de dismutación, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente sección. Ok, bueno, continuemos entonces trabajando con este diagrama y fijémonos en lo siguiente. Nosotros hasta ahora hemos ya visto, ¿no?, en el repaso de analítica 1 y 2 que, por ejemplo, si nosotros tenemos dos pares donador-receptor, por ejemplo el par MLI, ML y menos 1, que esto iría sobre la posición en la escala de P de partícula de PKCI, y si tenemos por ejemplo el par MLI menos 1, MLI menos 2, ¿no?, que iría en una posición correspondiente al PKC y menos 1. Ok, ¿qué pasa aquí? Pues que este anfolito de especie MLI-1 reaccionaría consigo mismo y sería por lo tanto un anfolito inestable. Ok, entonces por regla general, siempre que una especie recordemos aquí que la fuerza de los donadores va en este sentido sobre la escala de P de partícula, ¿no? Incrementa de derecha a izquierda. Entonces, siempre que un complejo sea un donador más fuerte que un complejo superior, aquí en este caso el complejo MLI-1 es un donador más fuerte que el complejo MLI. El complejo MLI es un complejo superior porque tiene más moléculas de ligante, ¿ok? Entonces, siempre que una especie sea un donador más fuerte que un complejo superior, entonces, por regla general, estaremos ante una situación donde habrá un anfolito inestable y por lo tanto una dismutación. Y como ya lo hemos comentado muchas veces anteriormente, pues hay que realizar una corrección de la escala, ¿ok?, cuando se presentan estas situaciones. Entonces, ok, vamos a ver ahora. Ya hicimos una primera corrección sobre este diagrama. ¿Sí? Entonces, ya hicimos una primera corrección. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahora? La primera corrección la hicimos acá y entonces desaparecimos dos líneas de este diagrama y apareció esta nueva, ¿ok? Ahora, una vez hecha esa corrección, volvemos a fijarnos. Si mientras recorremos este eje de valores mayores a menores, es decir, yendo de
concentraciones más bajas a concentraciones más altas del ligante. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que se vuelve a presentar un cruce donde ahora tendríamos ¿qué cosa? ¿No? ¿Qué pasa a la izquierda de este cruce? Bueno, pues tendríamos sobre una escala de PdL', que esta línea, ¿no?, que representaría el valor del log de beta 2', estaría siempre por encima de esta otra línea que es el valor de pKc3', ¿ok? Sobre este valor pues iría ubicado el par complejo con 3 moléculas de ligante condicional y eso menos una molécula de ligante, ¿ok? Entonces, a ver, permítame nada más, aquí es hierro, ¿ok? Y tenemos aquí este otro par, que es el complejo con 2 moléculas de ligante y hierro 3+, prima, ¿ok? Muy bien, entonces ahora en esta situación tenemos un anfolito y este anfolito no reacciona consigo mismo, ¿ok? De acuerdo a lo que nos indica la escala, no, este anfolito es estable. Y bueno, pero ¿qué pasa ahora en la otra dirección? O sea, ¿qué pasa de este cruce hacia acá? Pues entonces, en este caso, la posición de estos pares va a estar invertida, dado que ahora el valor de pKc3 condicional estará siempre por encima de el log de beta 2, el valor del log de beta 2', ¿ok? Entonces, dada esa situación, ¿qué va a pasar ahora? Pues que tendremos una escala como esta, ¿no?, con los correspondientes pares en esta posición. Dijimos ahora que el valor de pKc3' va a ser superior al de log de beta 2' sobre 2, y entonces como consecuencia este anfolito reaccionaría consigo mismo, por lo tanto sería un anfolito inestable que va a dismutar, ¿ok? ¿En qué región de pH va a ocurrir eso? Entonces vamos a verlo. Pues podemos nosotros aquí tratar de ubicar con el cursor la coordenada del diagrama, y bueno, así a ojo se ve que es como 5 y algo, ¿no? 5,9 más o menos, pero para estar seguros podemos pues hacer una operación como la que hicimos hace rato. Entonces aquí en vista vamos a inmovilizar la fila superior, entonces nos vamos acá hasta un valor de pH 5,9 más o menos, ¿no? Entonces vamos aquí vamos a ver si efectivamente aquí el valor de pKc3', pKc3' es igual al de log de beta 2', ok, entonces ahí se ve que son parecidos, pero si nos vamos moviendo aquí, entonces en realidad podemos darnos cuenta que donde son más parecidos es en esta fila, ¿ok? En esta fila es donde son más parecidos estos dos valores, ¿ok? Entonces, y esto es sobre la fila 590, que corresponde a un valor de pH de 5,88, ok, entonces vamos a escribir aquí, esto es para pH 5,88 en adelante que ocurre este fenómeno de dismutación de este complejo. Como consecuencia de esta dismutación, entonces
pues habrá que hacer una corrección del diagrama, ¿no? Entonces vamos a hacer esa corrección. Esa corrección va a consistir en quitar estos dos pares en esta región de pH y sustituir eso por el nuevo par. El nuevo par consiste en como donador el complejo con 3 moléculas de ligante y como receptor el hierro 3 condicional, ¿ok? Y entonces si ese es el nuevo par, pues al pasar de hierro 3 a esa especie complejada con 3 moléculas de ligante, la posición que le corresponde a ese par en la escala de PDL' es log de beta 3' sobre 3, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos aquí, nos regresamos hasta donde estábamos, vamos a quitar esta inmovilización de las celdas. Voy a borrar estas anotaciones, ¿sí? Entonces les quitamos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues como vimos, del punto de dismutación para acá, tenemos que quitar, ¿qué cosa? Estas líneas, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. Entonces quedamos que es pH 588. A ver, aquí se me olvidó ya cuál es el pH 588. Entonces vamos rápido a verificar. Eso es la fila 590, ¿ok? Entonces vamos a regresarnos aquí para que no se nos olvide. Vamos a escribirlo. Entonces es fila 590, ok. Entonces, bueno, vamos a quitar estas líneas. Entonces nos vamos a diseño de gráficos, seleccionar datos y el PKC3'. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que en vez de llegar hasta pH 14, que corresponde a la fila 1402, va a llegar hasta pH 588, al cual le corresponde la fila 590, ¿ok? Entonces vamos a hacer esa modificación. Entonces nuevamente aquí vamos a cambiar este 1402 que corresponde a pH 14 por 590 que corresponde a pH 588, ¿ok? Entonces lo hacemos ahí para todo el rango de las X o intervalo, y luego también aquí para el log de beta 2' sobre 2. Entonces 590, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora si efectivamente logramos la modificación deseada, y vemos que pues que efectivamente no, si lo logramos. Aquí se ve. Bueno, ok, entonces ahora lo que nos hace falta será agregar la línea correspondiente a al nuevo par, ¿no? Y esa nueva línea será el log de beta 3' sobre 3, ok, como lo comentamos hace unos momentos. Ok, entonces vamos a calcularlo. Entonces esto será igual al log de beta 3' sobre 3. Repetimos todos estos cálculos y ahora agregamos en este diagrama, seleccionar datos, agregar, y nos vamos a aquí
como nombre de la serie, el encabezado, valores de X, vamos a seleccionar todo el intervalo de pH y luego ya corregimos, ¿no? Y luego aquí toda la columna del log de beta 3' sobre 3, y ya que ingresamos estos datos, entonces ahora vamos a decir, como esto es para, recordemos, para valores de pH mayores a 5,88, entonces tenemos que decir, sí, llega hasta pH 14, pero debe empezar desde pH 5,88, y a ese valor de pH le correspondía la fila 590, ¿no? Entonces vamos a sustituir aquí, en vez del 2, vamos a sustituirlo por 590. Ok, y le damos a aceptar y nuevamente. Entonces vamos a ver cómo quedó el gráfico y lo podemos ver aquí, ¿no? Que perfectamente coinciden en los puntos de dismutación todas las líneas. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces está hecha esta segunda corrección, y en la siguiente sección vamos a ver pues qué cosas más se pueden añadir a este diagrama. ¿Ok? Ok, a continuación vamos a terminar de hacer las modificaciones correspondientes sobre este diagrama. Ya hicimos todas las correcciones necesarias. Ahora lo que nos falta hacer es colocar a las especies correspondientes en cada zona del diagrama. ¿Ok? Entonces, bueno, para esto basta con hacer lo que vamos a presentar a continuación. Sobre la escala de PDL', si tenemos nosotros el valor de PKC1 condicional, este valor va a representar el límite de la zona de predominio de el complejo con una molécula de ortofenantrolina y el hierro 3 condicional, ¿ok? De tal modo que a valores menores de PDL al PKC, entonces predominará el complejo, y a valores mayores de PDL' al PKC, entonces predominará el hierro 3 condicional. Ok, entonces a valores en esta región, que correspondería a esto, o sea, es decir, siempre y cuando el PDL' sea menor al PKC1, entonces predominará el complejo de hierro 3 con una molécula de ortofenantrolina, y ya no es necesario que pongamos este apóstrofe porque sabemos que independientemente del valor de pH, ese complejo solo puede existir en esa forma. ¿Qué pasa si ahora analizamos lo que ocurriría para esta línea? Ok, para esta línea tendríamos que esa línea representa el PKC2 condicional, y entonces esa línea marca el límite de la zona de predominio del complejo del complejo de hierro 3 con dos moléculas de ortofenantrolina y el complejo con una molécula de ortofenantrolina. ¿Ok? De tal modo que en la zona del diagrama donde el PDL es mayor al PKC2 condicional, predomina ¿qué complejo? O sea, en esta región, pues el que ya está aquí especificado. Mientras que en esta zona donde el PDL' es menor al PKC2 condicional, predomina esta especie, ¿no? Entonces vamos aquí a indicarla, y ya no es necesario que pongamos este símbolo porque sabemos que este complejo existe solo en esa forma, independientemente de el pH. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa para el PKC3 condicional? Es decir, para esta línea. Para esa línea tenemos que ese valor marca el límite de la zona de predominio sobre la escala de PDL' entre el complejo de hierro 3 con 3 moléculas de ortofenantrolina y el complejo con 2. Entonces, nuevamente,
en toda la región del diagrama donde el PDL' sea mayor al PKC3 condicional, predominará el receptor de este par, o sea, el complejo con dos moléculas de ortofenantrolina. Entonces, esta región en el diagrama está representada por toda esta parte. Y luego esta región estará representada en el diagrama por toda la región donde el PDL' sea menor al PKC3 condicional. Entonces, por debajo del PKC3 condicional está toda esta región. ¿Ok? Entonces, aquí la especie que predomina es el complejo con 3 moléculas de ligante, y ya no hace falta que pongamos este símbolo nuevamente porque sabemos que esa especie no tiene reacciones secundarias, entonces solo puede existir en esa forma. Ok, ahora ¿qué pasa por encima de... ¿Qué pasa en toda esta región del diagrama? Bueno, pues si a valores de PDL' menores al PKC1 predomina el complejo con una molécula de ligante, por encima de esta línea predomina el receptor de ese par, que es el hierro 3 condicional. Luego, para esta línea tenemos que a valores de PDL' menores a los que marca el log de beta 2' sobre 2, predomina, pues, ¿qué cosa? El complejo con dos moléculas de ligante, y a valores superiores el hierro 3 condicional. Y de la misma manera para esta línea, entonces a valores de PDL' por debajo de la misma predomina esta especie, por debajo de los valores del log de beta 3 sobre 3, y por encima, entonces, a valores de PDL superiores a los que marca esta línea, entonces predominará el hierro 3 condicional. ¿Ok? Luego, el hierro 3 condicional, ese sí tiene varias reacciones secundarias con el ácido base, en particular con el ion hidróxido, y entonces habrá que especificar exactamente en qué forma existe esta especie dependiendo del pH. Bueno, entonces vamos a ver eso a continuación. Tomemos estos valores y vamos a decir entonces, ok, sobre una escala de la partícula intercambiada, es decir, del ion hidróxido, entonces tendríamos en log de beta 1, o sea PKC1, al par, hierro 3 con 1H, y como receptor eso menos 1H. Luego, en log de beta 2 menos log de beta 1, o sea PKC2, 2233 menos 1181, que nos da 1052. Entonces tendríamos como donador el complejo con dos iones OH, y como receptor eso menos 1H. ¿Ok? Luego, habría otro par, donde ese otro par correspondería, tendríamos como donador al complejo con 4 iones OH y como receptor al complejo con 2 iones OH. ¿Ok? Entonces, ¿en qué posición va el par hierro con 4 OHs, hierro 3 con 2 OHs? Bueno, pues para averiguarlo hagamos lo siguiente. Escribamos la reacción química que relaciona a estas dos especies. Entonces, para pasar del complejo con 2 al complejo con 4 hace falta que adicionar 2 iones OH, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto a partir de la información de la que ya disponemos? Bueno, pues entonces podemos decir, esta información nos proporciona la constante de equilibrio acerca de la formación de esta especie, ¿no? Pero como vamos a tener esta especie como reactivo, entonces vamos a escribirla aquí del lado de los reactivos,
y entonces eso al disociarse nos da hierro 3 más 2 iones OH. La constante de equilibrio de esta reacción sería el inverso de beta 2. ¿Por qué? Porque esta reacción en este sentido es la formación global y en el inverso es disociación, ¿no? Entonces la constante de equilibrio sería el inverso de beta 2 para esta reacción. Y luego, ¿cómo formamos este complejo? Si la información que tenemos aquí es de formación global, entonces pues es partiendo de hierro 3 más 4 iones OH, ¿no? La constante de equilibrio de esta reacción sería beta 4. Entonces, ¿qué pasa cuando sumamos estas reacciones? Pues que se va aquí esto, y aquí se van 2 y quedarían 2 en total nada más del lado izquierdo. Entonces, al sumar estas reacciones obtenemos la reacción que estábamos buscando. La constante de equilibrio para esta nueva reacción que acabamos de escribir sería, como estamos sumando estas dos reacciones, entonces sería la constante de equilibrio el producto de estas dos constantes, o sea, el producto de beta 4 por 1 entre beta 2, o sea, esto, y luego además la expresión de esta constante de equilibrio sería productos sobre reactivos muy bien. Bueno, llegados a este punto, entonces es el límite de esta zona de predominio va a estar dado cuando tengamos la misma concentración de donador y receptor. Si eso ocurre, en esta expresión de la constante se cancelan estos términos y de ahí nos quedaría que K sería igual a 1 entre OH al cuadrado. De ahí entonces, al aplicar logaritmo de ambos lados, nos quedaría que el log de K es 2 veces el POH. Y por lo tanto que el POH, que va a corresponder a este límite de la zona de predominio de ambas especies, sería igual al log de K sobre 2, donde el log de K sería el log de beta 4, dado que K es beta 4 sobre beta 2, el log de K sería log de beta 4 menos log de beta 2 por leyes de los logaritmos. ¿Ok? Y entonces, si nosotros hacemos el cálculo de este cociente, tomando en cuenta que log de beta 4 es 34,4 y log de beta 2 22,33, al hacer esa diferencia y dividirla entre 2, obtenemos un valor de 6,04. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, pues nada más hay que fijarnos que los anfolitos que hay, y son todos ellos estables. ¿Ok? Entonces no es necesario ya hacer una corrección sobre esta escala y por lo tanto podemos hacer lo siguiente. Ahora solamente convertir la información que está puesta aquí a una escala de pH. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a eso. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente hacer la diferencia con 14 y obtendríamos para el primer caso aquí en 2,19 como base la especie con más OH, ¿no? Ahí está. Luego 3,48. Entonces, como nueva posición para este par, como base la especie con más OHs. Ahí está. Y finalmente, en
en 796 el par, este par, donde la especie con más OHs sería la base, ¿no? Ahí está. Entonces, muy bien. Ahora sí, podemos pues tomar esta información para utilizarla para este diagrama, ¿ok? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues simplemente que ya podemos decir, ok, entonces en vez de hierro 3 más prima, podemos decir en 219, más o menos por aquí, ¿no? Ahí, pues, es que trazamos una línea punteada. Bueno, a valores de pH menores a 219 predomina hierro 3 libre. Luego, entre 219 y 348, ¿qué especie predomina? Hierro con 1H, hierro 3 con 1H, entonces pues aquí va a ser más o menos algo así. Uy, entonces, a ver, mejor hagamos lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Como esto se ve un tanto complicado, vamos a simplemente colocar aquí algunas líneas. 219, ¿sí? Luego 348 y 796, ¿ok? 796 por acá, ok, ahí está, ok. Entonces ya nada más pues habrá que distinguir, ¿no? Que estas vamos ahora a hacer esto como líneas punteadas, ahí está, ¿sí? Ahí más o menos, entonces ahí está. Muy bien, entonces y ahora ya nada más, sí, nos hace falta especificar justamente en esta región predomina esta especie. Luego entre 348 y 796 el complejo de hierro 3 con 2 OHs. Y luego de 796 hasta 14 el complejo de hierro 3 con 4 OHs, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, pues este sería finalmente el diagrama de P de L' en función del pH, ¿ok? Entonces, esta sería la respuesta al inciso A. A continuación solo quiero hacer una aclaración. Hubo un pequeño error aquí en esta parte, que es un error menor sobre la carga de este complejo, que es el complejo con 4 iones OH. Entonces, pues esta especie tiene una carga menos, no dos menos, ¿ok? Entonces voy a quitarle aquí, entonces es carga 1 menos, y bueno, solo es esa corrección.
resuelves esa corrección y pues ya finalmente aquí en el diagrama nos va a quedar justamente de esta manera el diagrama ya con indicadas las especies que predominan en cada región. ¿Ok? Entonces, bueno, pasemos ahora sí a resolver el inciso B. Ok, a continuación vamos a resolver el inciso B de este problema, en el cual se nos pide que establezcamos las zonas de predominio en función del pH para la especie hierro 3 condicional en diferentes condiciones de PDL'. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar el diagrama ya de PDL' en función del pH que ya construimos, ya corregido y con donde están indicadas todas las especies que predominan en cada región. Y bueno, ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, para el inciso A, perdón, para la primera condición de este inciso B, mejor dicho, se nos dice cuando PDL' es igual a 3, ok, ¿cuál es el predominio en función del pH para el hierro 3? Ok, entonces para responder eso vamos a hacer un corte sobre esta gráfica partiendo de PDL'3, que es justamente la línea que estamos poniendo aquí, sobre PDL' igual a 3. Ok, entonces esta línea es el corte al que me refiero. Entonces, sobre un valor de PDL' de 3, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar cuántas intersecciones tiene con todas estas líneas que hay en el diagrama. ¿Okay? Entonces vemos 4 intersecciones y vamos a ubicar pues numéricamente estos valores, ¿no?, de cada una de estas intersecciones. Entonces el primero es con la línea de PKC1, el segundo con la línea del PKC2, el tercero con log de beta 2' sobre 2, ¿sí?, y el último con esta línea. Esta última línea, recordemos que correspondía a un valor de 7.96 en pH. ¿Okay? Entonces ya tenemos aquí por acá 7.96, ¿no? Pero nos hacen falta ubicar la posición de las otras 3 intersecciones. ¿Ok? Entonces, bueno, esta vamos a ver en la hoja de cálculo donde la línea de PKC1 tiene un valor de 3 y es en 1.44. ¿Ok? Lo podemos ver aquí. Aquí lo podemos ver. Ahí está 1.44, ¿no? Entonces en 1.44 luego, ¿dónde está la intersección de PKC2' con la línea de PL' igual a 3? Perdón. Entonces vamos nuevamente a la hoja de cálculo y vemos aquí. Entonces ahí lo tenemos. ¿Sí? Bueno,
vamos a tomar este valor 2.96 para, no, perdón, es cuando PDL' es 3, justamente. Entonces, sí, vamos a tomar este valor. Cuando PL' es prácticamente 3, esto es 2.96, ¿sí? Bueno, entonces, y luego, cuando intersecta la recta en PDL'3 a el valor de log de beta 2' sobre 2. Entonces log de beta 2' sobre 2 tiene un valor de 3 en aproximadamente esto valdría 3 en APH 545. Ok, bueno, entonces ahora ok, entonces antes de esta primera intersección estaríamos ubicados en esta región del diagrama, donde predomina qué especie en toda esta región, el hierro 3, ¿no? Libre. Entonces esto desde pH 0 hasta 1.44. Luego en 2.96 estaríamos en toda esta región, ¿sí? Ubicados sobre PDL'3 desde pH 1.44 hasta 2.96, y ahí la especie que predomina, estamos sobre toda esta región, es el complejo de hierro 3 con una molécula de fenantrolina. Luego en este intervalo desde 2.96 hasta 5.45, eso cae dentro de esta región, que es donde predomina el complejo de hierro 3 con dos moléculas de fenantrolina. Luego de 5.45 hasta 7.96 estamos en qué región del diagrama, en toda esta, ¿no? Entonces ahí tenemos hierro 3 complejado con dos iones OH, y finalmente en esta región del diagrama de 7.96 hasta 14 estamos en la región donde predomina el complejo de hierro con 4 hierro 3 con 4 iones OH. Ok, entonces bueno, pues esa sería la respuesta a esta primera condición. Ok, entonces en la siguiente sección vamos a mostrar la respuesta a los demás incisos. Ok, vamos a terminar este video dando las respuestas al inciso B de este ejercicio. Entonces, bueno, ya vimos cuáles eran las diferentes zonas de predominio en función del pH para cuando la condición era PDL' igual a 3. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta que corresponde para los casos en los que las condiciones señaladas son PDL' igual a 2, PDL' igual a 1 y PDL' igual a 0. ¿Ok? Entonces para ello vamos a realizar los cortes correspondientes en las diferentes zonas del diagrama. Entonces vamos a hacer aquí el corte en PDL' igual a 2. Bueno, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Esta línea que marque el corte. Ahí está. Entonces, ¿cuántas intersecciones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, entonces los valores de cada una de estas intersecciones, bueno, ya los visualizamos con ayuda del diagrama en la hoja de cálculo, ¿no?
colocando el cursor sobre el valor apropiado, ¿no?, de PDL'2. Por ejemplo, aquí podemos confirmar que se trata de que cuando PDL' es igual a 2, entonces el pH es 0.37, y así nos seguimos con las demás intersecciones, ¿no?, colocando el cursor sobre las mismas para poder visualizar el valor de pH que corresponde. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente estos valores ya los verificamos en la hoja de cálculo, aquí están. Entonces vamos a ver en esta primera región, ¿no?, antes de la intersección, es decir, en esta zona, ¿ok? Ahí que tenemos, estamos en la región donde predomina el ion hierro 3+. Luego entre 0.37 y 1.93, entonces estamos en la región donde predomina el complejo de hierro con una molécula de fenantrolina. Luego entre 1.93 y 4.28 estamos en esta región, que es donde predomina el complejo de hierro 3 con dos moléculas de fenantrolina y carga 3+. Luego entre 4.28 y 6.89 estamos en la región donde predomina el complejo de hierro 3 con tres moléculas de fenantrolina y carga 3+. Entre 6.89 y 7.96 estamos en la región donde predomina, ¿qué especie?, el complejo de hierro 3 con dos iones hidróxido. Y finalmente de 7.96 hasta 14 estamos en la región donde predomina el complejo de hierro 3 con 4 iones OH. Ok, luego vamos ahora a ver qué pasa cuando hacemos el corte para estos otros, para cuando el PDL' es igual a 1. Entonces vamos a hacer ahora el corte aquí, ¿ok? Entonces acá, ahí está. Ok, entonces en esta tendríamos una, dos, en este caso una, dos y tres intersecciones, ¿ok? ¿Cuáles son las coordenadas de esas intersecciones en función del pH? Son los valores que se muestran aquí y que ya determinamos pues, con ayuda del diagrama en la hoja de cálculo. Muy bien, ahora entonces, ¿qué va a pasar en esta región entre 0 y 0.93? ¿Qué especie predomina? El complejo de hierro 3 con una molécula de fenantrolina, ¿ok? Entonces, ¿sí? Luego, en esta región, que entre 0.93 y 3.21, ¿qué especie predomina? Pues el complejo de hierro 3 con dos moléculas de fenantrolina. Entre 3.21 y 8.14, ¿qué especie predomina? Estamos en la región donde predomina esta especie, el complejo de hierro 3 con tres moléculas de fenantrolina. Y luego, pues de 8.14 en adelante predomina, ¿qué especie? Estamos en la región donde predomina el complejo de hierro 3 con 4 iones OH. Muy bien, sale. Ahora vamos simplemente a resolver esto para el último caso, y entonces vamos ahora a hacer el corte en PDL igual a 0, ¿no? Que pues es simplemente pues sobre el eje X, ¿no?
corte va a ser realizado ahora sobre el eje X, pero de todos modos pues vamos a poner aquí esta línea, nada más para pues recordar que eso es lo que hemos venido haciendo. ¿Ok? Entonces tenemos una y dos intersecciones. ¿En qué posición sobre la escala de pH? Pues en 2,2 y 8,93, como lo pudimos averiguar gracias a la hoja de cálculo. Ok, entonces ahora, ¿qué especie predomina en toda esta zona de pH? Pues en esa zona de pH que predomina la especie hierro 3 complejado con 2 moléculas de ortofenantrolina, y luego en esta otra región de 2,2 a 8,93 pues ahí predomina esta especie, este complejo. Y finalmente en esta región pues predomina esta especie. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia de conocer estas zonas de predominio? Bueno, pues por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que si nosotros tenemos una disolución donde nosotros ajustamos la concentración de L', y entonces si nosotros pasamos de pH 0 entre pH 0 y 2,2, tendríamos esta especie entre pH 2,2 y 8,93, siempre y cuando el P de L' sea igual a 0, tendríamos el complejo con 3 moléculas de ligante, y de pH 8,93 hasta 14 tendríamos el hierro complejado con 4 iones OH. Pero el punto de todo esto es ver, por ejemplo, qué utilidad podría tener estas escalas. Pues por ejemplo, el complejo de ortofenantrolina con hierro 3, con 3 moléculas de ortofenantrolina y hierro 3, este complejo tiene un color, si no mal recuerdo, azul en disolución. Entonces, si nosotros agregamos el reductor adecuado, podríamos lograr que bajo estas condiciones tuviéramos esta especie en todo este intervalo de pH, y al agregar el reductor adecuado pues podríamos convertir todo esto en el correspondiente complejo de hierro 2+ con ortofenantrolina, que es rojo y el cual pues se puede medir con bastante facilidad por espectrofotometría y se puede utilizar para hacer determinaciones de hierro en disolución. ¿Okay? Entonces esta sería una aplicación de este diagrama, el cual pues nos permitiría saber si nosotros ajustamos esta condición en la disolución, pues en qué intervalo de pH podríamos trabajar para poder tener esta especie y posteriormente agregar un exceso de del reductor adecuado, de tal modo que podamos pasar a tener esta otra especie y hacer la determinación espectrofotométrica de hierro. Bueno, esa sería una aplicación. ¿Ok? Entonces bueno, vamos a dejar hasta aquí este ejercicio. Entonces por mi parte es todo. Muchas gracias.